Tal, chicos inteligentes? Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Humberto Rivera de Vida Financiera. A él lo conozco hace un par de semanas, creo que 1 o 2 semanas, y nos llevamos muy bien, ya que empezando a platicar tenemos varias opiniones acerca de las inversiones similares. Estudiamos lo mismo, ambos somos ingenieros industriales, por lo cual creo que la relación se dio mucho mejor y hoy nos va a resolver algunas dudas que yo tengo acerca de opiniones personales sobre inversiones. Así que, pues, bienvenido, Humberto. Si nos quieres platicar un poquito de ti, de tu canal, adelante. Hola Sara, muchísimas gracias por haberme invitado a tu canal para tener esta colaboración. Realmente es un placer tener este tipo de conversaciones con youtubers, pero también con personas que están muy capacitadas y tienen muchísima experiencia tanto en educación financiera como en finanzas e inversiones. Entonces, muchísimas gracias. Y para platicarles un poco de mí, yo también tengo un canal de YouTube, se llama Humberto Rivera Vida Financiera, y también me enfoco un poco a las finanzas que son un poco más amigables. Intento hacerlo de una manera entretenida para que las personas vean que realmente invertir y hacer crecer tu patrimonio es mucho más fácil de lo que muchas personas creen y que le pierdan el miedo, ¿no?, a las inversiones. Entonces, ese es mi principal objetivo y como comentas, ¿no? O sea, yo estudié ingeniería industrial, pero poco a poco me fui encaminando al camino de las inversiones, a la ruta de las inversiones, pero también finanzas y todo eso, ¿no? Entonces creo yo que compartimos muchísimo conocimiento, compartimos muchas ideas y creo yo es bastante bueno para que tu comunidad, tanto la tuya como la mía, empecemos a saber, ¿no?, de diferentes comunidades y de diferentes personas que están adentrándose a todo este contenido educativo que es tan esencial e importante para México. Sí, claro que sí. Sí, hace unas semanas empezamos a platicar por medio de un comentario y pues sí Sí. surgió la idea de hacer esta colaboración y pues estoy muy emocionada por saber tu opinión en estos temas y sé que nos vas a dar bastante información útil para las personas que siguen este canal. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál fue tu principal razón por la que comenzaste a invertir? Si recuerdas más o menos en qué momento estabas, una fecha, etcétera, toda la información que nos quieras dar acerca de eso. Sí, con mucho gusto. Mira, desde hace pequeño siempre tuve así como la cualidad de que me gustaba ahorrar mi dinero y gastarlo así como en cosas que realmente me generaran valor, ¿no? Entonces, conforme iba creciendo y ahorrando más dinero, pues me di cuenta de que existían factores económicos que a lo mejor estaban afectándonos de una manera como invisible, que es la inflación, ¿no? Entonces, conforme iba pasando el tiempo, pues el poder adquisitivo de mi moneda o de mi dinero iba perdiéndose. Entonces, intentaba buscar yo diferentes maneras para que esto no sucediera, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme iba estudiando la carrera de ingeniería industrial, que obviamente pues no tuvo nada que ver con finanzas, me enseñaron poquitas cositas, pero no mucho, pero pues ya desde ese entonces estaba buscando como maneras de hacer crecer mi dinero, ¿no?, y utilizar diferentes instrumentos. Y sobre todo cuando ya empezaba a ganar dinero de trabajos casuales o trabajos de medio tiempo, y ya después cuando salí de la carrera, ¿no? También creo yo que me ayudó muchísimo porque yo tenía un crédito educativo cuando estudié mi carrera, entonces cuando yo salí pues tenía que pagarla. Afortunadamente sí supe más o menos cómo manejar ese crédito y lo que hice fue pagarlo más rápido posible para que me cobrara la menor cantidad de intereses posible. Entonces lo que hice fue apretarme durante 2 años para pagar la deuda y afortunadamente salí, ¿no? Entonces siento que eso me ayudó mucho a saber que me estaban cobrando intereses, pero me empezó a crecer como esa duda de a lo mejor yo también podría hacer eso, ¿no? O sea, en vez de que yo estuviera pagando intereses, a lo mejor yo los podría estar cobrando. Entonces me motivé aún más para encontrar maneras de inversiones, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese entonces no tenía así como claro exactamente cómo podía yo generar eso, pero ya me empezaba a adentrar, ¿no? Entonces, lo que sí me percaté mucho es que había muy poca información respecto a inversiones, a la educación financiera, cuando yo salí de la carrera, ¿no? Entonces era un poco más difícil encontrar toda esa información como lo es ahorita. Ahorita tenemos muchísima facilidad para encontrar distintas, no sé, información de educación financiera, artículos, blogs, cursos, incluso YouTube, contenido que es muy, muy fácil para que todos podamos accesar a que tiene muchísima información de finanzas, ¿no? Entonces, poco a poco yo empecé a encontrar estos cursos, esta información que a veces era gratuita, a veces no era, pero realmente yo me gustaba invertir en eso, ¿no? Para yo saber mucho más.
Entonces es cuando yo encontré la plataforma de CETES Directo y empecé a invertir en CETES y en Bondia para tener así como seguridad, pero también que mi dinero empezara a crecer con el tiempo. Entonces eso fue aproximadamente ya más de 5 años, entonces ya llevo pues un tiempo considerable invirtiendo y pues desde ese momento todos los meses sin faltar he destinado una cantidad de lo que gano para ahorrarlo, para invertirlo y para que crezca con el tiempo, ¿no? Entonces ahorita ya obviamente mi portafolio es mucho más robusto, tengo muchos instrumentos financieros que me ayudan muchísimo a la diversificación y tengo mucha exposición tanto en México como en economías como en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces obviamente no construí mi portafolio de la noche a la mañana, pero ahorita me siento muy muy conforme. Excelente. Creo que de las cosas que se me parecieron más interesantes de todo lo que comentaste fue el momento en que pensaste en el crédito de tu Ujú. universidad, de por qué, si yo estoy pagando intereses por ese crédito, ¿por qué a mí no me pueden dar esos intereses? Creo que es Claro. una de las Ujú. partes que mucha gente no comprende, o sea, lo que nos pueden hacer los intereses, tanto como nos puede afectar en la parte negativa, una tarjeta de crédito, un crédito personal, cuando se empiezan a juntar intereses sobre intereses, lo que eso mismo puede hacernos de forma positiva cuando nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Entonces, pues qué padre, Humberto, tal vez no fue la manera más positiva de empezar ya con las Sí, no. inversiones, aunque pues comentas que desde chico ya tenías interés, que cuando comprabas tus cosas para que te dieran cierta utilidad, pero pues por algo se dan las cosas y por alguna razón empezaste interesarte más con el crédito. Y pues qué padre que llevas tanto tiempo, los 5 años, yo pues llevo menos, tal vez empezamos de una edad similar, pero pues Ujú. ya tienes un camino mucho más largo por delante. Sí. Y como, sí, súper interesante. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ahorita acordándome de todo lo que empezamos a platicar cuando nos contactamos, es que Humberto me platicó que él realizó una maestría. Yo en algún momento también pensé en realizar una maestría, pero ya conforme se fueron dando las cosas, el trabajo y así, decidí por no hacerla. Entonces la pregunta Ujú. que te tengo, Humberto, es que si consideras que es una parte importante de la educación convencional, como la universidad, como las maestrías, etcétera, para aprender lo que necesitamos hoy en día, para la vida actual. Sí, Sara, mira, definitivamente yo creo que la educación en general tiene un rol primordial, ¿no? O sea, para nuestro aprendizaje, para tener mucho más conocimiento. Entonces, las escuelas y el sistema educativo, pues sirven para alimentar tanto nuestra mente como obtener ese conocimiento, ¿no? Que a lo mejor es difícil obtenerlo de otros lados, sobre todo cultura general y hablando generalmente, ¿no? Pero pues también reconozco que hoy en día a lo mejor el sistema educativo puede ser ya tradicional, puede ser antiguo, puede ser incluso obsoleto. Entonces, muchas personas, incluyéndome, pues hemos podido encontrar educación de cualquier tipo en Internet, ¿no? Entonces, creo yo que gracias al Internet y a la tecnología, pues existen muchísimas páginas de Internet, blogs, artículos, cursos en línea e incluso YouTube, ¿no? Entonces, que ahí te pueden enseñar en cualquier tipo de materia. Entonces, sí es importante tener educación, pero pues también es muy válido utilizar este tipo de herramientas que el Internet nos está proporcionando para empezar a complementar nuestra educación y nunca dejar de aprender, ¿no? Entonces creo que la clave es nunca dejar de aprender, siempre manteniéndonos actualizándonos, siempre buscar nueva información, nuevos datos, para que siempre tengamos relevancia, ¿no? En el sistema ya sea laboral o en el personal. Y bueno, o sea, el sistema tradicional también tiene mucho para mejorar en el caso de educación financiera, porque una cosa es que te enseñen a distintos conocimientos generales de muchas cosas, pero la educación financiera creo yo eso sí le falta muchísimo, muchísimo, sobre todo aquí en México. Entonces, pues nos hace falta que las personas que cuando están aprendiendo de muchas cosas que son muy muy importantes, pues también que aprendan de temas de presupuestos, del manejo del dinero, el ahorro, las inversiones, cómo pagar los impuestos, cómo funciona la economía en general y cómo la inflación incluso te puede afectar muchísimo, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo yo no nos enseñan en la escuela aún. Entonces, muchas personas, también me incluyo, pues tenemos que buscar todo ese tipo de información de otro lado. Entonces, ¿cuál es ese otro lado? Pues internet, ¿no? O sea, cursos, personas que están muy, muy capacitadas, ya han estudiado muchísimo, que están proporcionando contenido educativo a las personas, ¿no? Que tienen interés. Entonces,
Es importante, y también puedo decir que, o sea, tener mucho conocimiento es bueno. O sea, una maestría sí te puede abrir mucho las puertas, pero pues también tienes que ver otras cosas, ¿no? O sea, tienes que aprender de la vida, el trabajo en general, porque, o sea, realmente lo que vas a estar aprendiendo es cuando ya sales, ¿no? O sea, de la educación, de la universidad, y te empiezas a adentrar al mundo real y estás viendo cómo funciona realmente todas las cosas, ¿no? Pero yo creo que entre más educación tengas y más herramientas, creo que vas a estar mucho más preparado, ¿no? Para afrontar cualquier tipo de circunstancia. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que la universidad, la preparatoria, cualquier grado académico es sumamente importante para la base, porque eso nos empieza a dar como las ganas de aprender más, pero Ujú. actualmente podemos aprovechar todo, todas las herramientas que tenemos, tanto la educación convencional como otro tipo de plataformas para aprendizaje, algunas redes sociales donde sí encontramos educación, en todas podemos encontrar, pero muchas veces solamente estamos buscando entretenimiento, entonces Claro, tratar ajá. como de que hay un equilibrio entre educación y entretenimiento y así pues ir aumentando ese conocimiento en distintos tipos de temas. Y como comentas, también creo que no sé si en todos los países, pero en muchos países, por ejemplo México, la educación financiera no está bien aterrizada en, en los distintos grados académicos. A mí se me hace increíble que, por ejemplo, en un grado académico como es la universidad, no te enseñan ni los básicos, o sea, como mencionas Sí. de un Ujú. presupuesto, de que existen las inversiones, del sistema financiero tradicional mexicano, cualquier cosa que creo que es muy, muy básica, que desde tal vez la secundaria deberíamos de ver, y pues ojalá que esto vaya haciendo que el sistema educativo se vaya transformando y mejorando y que como si nosotros, gente más joven, empezamos con esto, pues quiere decir que los próximos maestros, tal vez de ellos nazca, aunque no lo vean en la parte que tienen que enseñar, de ellos nazca enseñar estos tipos de temas que son muy importantes en la actualidad. Creo yo que depende de nosotros, ¿no? O sea, depende de ti mismo el tú estar buscando ese tipo de información. Entonces, entre más información tengas tú, sobre todo de finanzas e inversiones, creo yo vas a estar mucho más preparado para afrontar cualquier tipo de situación, pero también pues para empezar a incrementar tu patrimonio, ¿no? Con el tiempo. Sí, y pues tratar de compartirla. Tal vez no Claro. obligar a la gente que no quiere, pero el momento que alguien te pregunte o que veas que existe esa duda, esas ganas de aprender, pues compartir lo que ya conoces, o si no te sientes cómodo o que sepas lo suficiente de este tema, pues compartir el canal, compartir la página donde pueden ver más acerca de este tipo de temas. Y pues la siguiente pregunta que te quiero hacer es en relación a esta pregunta, a la de la Ujú. educación, ¿crees que actualmente impacta lo que es los grados académicos en el salario y en lo que podemos ganar al concluir con estos grados universitarios, maestría, etcétera? Creo que es también muy interesante porque depende de muchos factores, es lo que yo opino, ¿no? Depende, hay factores que dependen completamente de ti, pero hay factores completamente externos que no dependen de nosotros, pero también incluye y tiene mucha importancia cómo te relaciones con las personas, el networking que vayas construyendo, incluso cuando estás estudiando, pero también ya cuando sales de la carrera o de la maestría o de cualquier tipo de educación y empieces ya en el trabajo a buscarnos a esas conexiones. Y incluso pues también podríamos ponerle aquí un poco de suerte, ¿no? Entonces son muchísimos factores que influyen para que a lo mejor sí tenga mucha relevancia lo que estás estudiando e incrementar tu grado de estudios para tener ese crecimiento, ¿no? En tu salario. Y también definitivamente el tener una mayor educación financiera pues te puede dar mejores herramientas, ¿no? O sea, para aspirar a tener un mayor sueldo, pero creo yo que el esfuerzo, la dedicación que le pongas a estudiar, pero también a trabajar, el ir tú más allá de lo que simplemente te ponen en tu trabajo o en tus estudios, es tener esa hambre, ¿no? De crecer y superarte a ti mismo, creo yo es muy, muy importante. Y el constantemente seguir aprendiendo. O sea, una vez que terminaste la carrera, muchos dejan de estudiar o dejan de aprender. Y creo yo que esto es un camino que nunca debe de parar, ¿no? O sea, siempre tenemos que mantener la educación para que nuestro cerebro poco a poco empiece a estar más alimentado, ¿no? De cosas más interesantes.
y seas aún relevante, ¿no? O sea, en la fuerza laboral, pero también en tu vida profesional, pero personal. Entonces, son muchísimos factores, creo yo. Haber estudiado una maestría, yo la estudié en el extranjero, entonces eso me ayudó mucho a abrirme las puertas a saber diferente tipo de culturas, diferente tipo de ideas, de opiniones. Entonces, todo eso me ayudó muchísimo. Y obviamente, cuando yo regresé aquí a México, pues también me ayudó mucho porque ya estaba mucho más preparado, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tienes un papel, pero creo yo que es mucho más importante el conocimiento que tú estuviste adquiriendo a lo largo del tiempo. Eso tiene mucha más relevancia que el simple título, ¿no? Entonces, es mi opinión en este caso, ¿no? Entonces, pero pues también existen muchos factores externos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita existe esta situación económica en la que estamos pasando por una recesión y a lo mejor es un mal momento para encontrar un trabajo que a lo mejor te dé un mejor salario, pero a lo mejor no, o sea, a lo mejor existen buenas oportunidades en este momento, pero realmente creo yo que depende completamente de nosotros el estar buscando todo eso, ¿no? O sea, el tener el hambre de crecer personalmente y profesionalmente. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Creo que muchos factores son los que intervienen. Yo quise hacer esta pregunta porque creo que en la actualidad mucha gente joven que apenas va a empezar a estudiar o que ya está en la universidad se empieza a preguntar este tipo de cosas, si vale la pena, si no vale la pena, ya que hay ciertas carreras que sí tienen ya mucho menos oferta que años pasados, y hay mucha gente que está estudiando esa carrera, entonces es más difícil encontrar oportunidades. La competencia es mucho más alta el día de hoy, y creo que a veces hay otro tipo de valores, aparte de la educación, que es sumamente importante, que terminan impactando más que lo que aprendemos en el momento de la universidad, de la maestría, ya que yo lo que he notado mucho, esa parte que mucha gente termina haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudió. Por ejemplo, en mi Ajá. caso, que estoy haciendo cosas de Uh-huh. programación y no ingeniería industrial, o sea, la vida lleva muchos caminos, pero creo que hay habilidades muy importantes que podemos ir desarrollando desde jóvenes para tener mayores oportunidades sin depender de lo que estudiemos. Por ejemplo, creo que una parte muy importante que no desarrollan en muchas universidades es la parte del trato, como hablar en público. Por ejemplo, Uh-huh. hay gente de programación que le cuesta mucho trabajo hablar con los clientes, entonces eso hace que afecte mucho su trabajo, aunque puede ser el mejor programador, le cuesta encontrar trabajos por este tipo de cosas. También creo que saber inglés es sumamente importante en los tiempos de hoy, te abre muchísimas puertas, muchísimas posibilidades. Si no lo sabes, pierdes muchas oportunidades en distintas empresas que son nacionales, transnacionales. Entonces, empezando por ese tipo de habilidades. Y como dices, que nos interese el aprender. O sea, si empezamos a ver que nos gusta cierto tema, aprender y aprender y aprender, no importa que ya salimos de la universidad, siempre irnos actualizando. No hay carrera que no se actualice. Entonces, yo creo que haciendo todo esto, más tu título, que en ciertas empresas Uh-huh. sí te Claro. lo piden, dependiendo pues tus planes, tus metas, creo que es una gran opción a considerar. Solamente pues si sabes que tu plan es poner un negocio, estás seguro de eso y crees que en ese momento no necesitas la universidad, pues hazlo. O sea, lo importante es que hagamos lo que queremos y que nos esforcemos en lograrlo para llegar a donde queremos. Y creo que es súper importante eso que comentas de haber hecho tu maestría en el extranjero, porque estar en otro tipo de cultura, con otras personas que tienen distintos pensamientos a ti, te abre la mentalidad y te hace crecer mucho. Entonces creo que eso pues te puede ayudar muchísimo, y que pues qué padre que ahorita en tu trabajo te sientas muy bien, y que como dices, tal vez ahorita no es el mejor momento para encontrar algo bueno, y pues hay que agradecer las personas que tenemos y esperar y tratar de apoyar a los que no para que encuentren algo que valga la pena. Sí, claro, no, o sea, es que la vida es muy, muy interesante, o sea, de repente tienes como un camino que tú pensabas que era ese, pero después terminas yendo a otro, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, pues yo estudié ingeniería industrial, pero ahorita realmente me dedico al área financiera, ¿no? Y las inversiones, entonces, pues llega un momento en que tú vas decidiendo y viendo lo que realmente te apasiona en la vida, entonces vas cambiando de camino, y entonces eso es bueno, ¿no? O sea, el saber y decidir y tomar la decisión de que, ok, yo estudié algo, pero a lo mejor ahorita no se alinea, ¿no?, con mis objetivos, entonces puedes ir cambiando poco, pero obviamente complementándolo con lo que ya aprendiste, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, pero sí, o sea, es cuestión de actitud, ¿no? Y saber exactamente lo que tú quieres, a dónde quieres llegar, en cuánto tiempo quieres hacerlo y cómo tú vas a llegar a ese objetivo. Sí,
claro que sí, creo que es súper importante todo y pues no dejarse guiar por lo que las otras personas quieren para nosotros, por ejemplo, personas que siguen su carrera por la carrera de sus padres o lo que quieren sus padres, siempre hacer lo que nos gusta para que nuestro trabajo no se sienta como trabajo y lo disfrutemos, como nosotros disfrutamos haciendo nuestros videos para este canal. Así es. Y y la próxima pregunta que te tengo también relacionada a algo que vimos estos últimos días, que es el boom que tuvo todo esto de las criptomonedas, en especial con Bitcoin y un poco con Dogecoin. Antes de este boom, ¿tú ya contabas con criptomonedas o hasta este momento empezaste a pensar en adquirir? Y si en el caso que, si fuera, que es positiva la respuesta y si contaras con ellas, ¿tú pensabas que iba a llegar hasta estos precios que se encuentran actualmente? Pues realmente es muy interesante la pregunta, Sara, porque yo hace años tenía posiciones muy, muy pequeñitas en Bitcoin y Ethereum, ¿no? Entonces, en 2017, más o menos a finales, compré un poco y lo vendí a finales del 2018, cuando hubo ese gran colapso, ¿no? A principios de ese año. Entonces, yo lo compré cuando estaba más relativamente barato, después salió disparado altísimo y después hubo ese colapso. Entonces, yo simplemente lo vendí en una pequeña ganancia, pero esa no fue la principal razón. O sea, no quería yo tener el dinero. Simplemente me deshice de esa posición porque realmente estos activos o este instrumento no se alineaba mucho con mis objetivos en ese momento y realmente yo no entendía mucho cómo funcionaba la tecnología de blockchain, no sabía el potencial que estas criptomonedas podían tener a largo plazo y no quería tener una inversión que no entendiera en su totalidad en mi portafolio. Entonces, esa fue la razón principal por la que yo vendí mi posición. Entonces, una de mis principales reglas de inversión es siempre entender a la perfección en lo que estoy invirtiendo. Y si no lo entiendo o por alguna razón cambia sus fundamentos, pues es tiempo de deshacerme de esa, ¿no? Entonces, en ese momento yo no entendía completamente Bitcoin y no se empataba con las estrategias que yo tenía, ¿no? Entonces, yo por eso fue la razón que yo la vendí. Pero ahorita que ha crecido muchísimo, realmente yo creo que nadie se hubiera imaginado cómo hubiera crecido, ¿no? A este nivel, o sea, porque ha crecido exponencialmente en el último año sobre todo, ¿no? O sea, después de que hubo esa caída grande en el 2020, en marzo, después se empezó a recuperar y ahorita anda en máximos históricos. Entonces, lo que sí es muy importante es entender que es un activo muy, muy volátil, o sea, es una especulación completa y debes estar preparado para todo este tipo de fluctuaciones que son muy, muy agresivas y los precios pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces es muy importante entender esto. Entonces, ahorita que yo ya entiendo a la perfección este tipo de instrumentos, tiene mucho potencial de crecer a largo plazo debido a que ya hay mucha más confirmación y validación tanto por personas como por instituciones que ya están empezando a invertir en este activo. Así que lo que hice a mediados de enero del 2021 fue que cuando estaba más o menos en 40,000, de repente cayó a 30,000 en cuestión de días. Entonces, en ese momento sentí que era una buena oportunidad volver a entrar porque ahora sí ya conocía completamente este activo. Así que lo que hice fue comprar una pequeña posición. Ok, ok. La posición, bueno, ahorita en la siguiente pregunta voy a preguntar de cuál criptomoneda, pero en eso sí que comentas, todos los que nos estén viendo, entender que es una inversión súper volátil y muy arriesgada. Y como él comenta, es muy importante que conozcamos, tal vez no la perfección, algunas personas tal vez sí es importante la perfección, pero sí que entendamos cómo funciona, cómo puede cambiar, qué se espera a futuro con este tipo de inversiones antes de comenzar a invertir. No invirtamos a ciegas. Como él dijo, él dejó de invertir hace unos años, no a causa de la fluctuación, sí tuvo cierta relación, pero sino por sus objetivos que tenía en ese momento y que no tenía el suficiente conocimiento como el que tiene actualmente. Entonces, al momento de elegir cualquier inversión, hay que estar seguros, hay que conocerlas y así no nos vamos a arrepentir y vamos a estar tranquilos en el momento que haya cualquier fluctuación. Y Humberto, actualmente que mencionas que pusiste un pequeño porcentaje a mediados de enero, eh, ¿cuáles criptomonedas tienes y más o menos cuánto porcentaje de tu portafolio representan las criptomonedas? Sí, mira, yo tengo como una regla más o menos en mi portafolio que como máximo puedo invertir en este momento el 5% de todo mi portafolio en criptomonedas, ¿no? Eso incluye Bitcoin, Ethereum, Ripple, todo tipo de criptomonedas. Entonces, lo que yo hice fue comprar esa posición en enero, pero solamente fue de Bitcoin,
porque en ese momento creía que era una buena oportunidad para comprarla y hasta ahorita solamente he comprado Bitcoin. No tengo posición en Ethereum ni nada, ¿no? O sea, quisiera diversificar un poco, pero también creo yo que ahorita las criptomonedas se encuentran muy, muy sobrevaloradas y a lo mejor ahorita no es un buen momento. Yo lo aproveché en enero porque sí hubo una caída importante, entonces es importante también considerar todo esto, pero pues que lo más importante que también puedes hacer es no tener muchísima exposición a este tipo de instrumentos si es que lo que quieres tú es invertir en criptomonedas, ¿no? Pero realmente también es importante decir que este es un activo que no te va a hacer rico de la noche a la mañana. O sea, este no es el camino así como rápido que todos están buscando para hacerse ricos. Entonces, realmente creo yo es un activo muy, muy riesgoso, es muy especulativo, pero se tiene que tratar con mucha responsabilidad. Entonces, todo tipo de inversiones o cuando tú estás adentrándote en diferentes instrumentos financieros, pues debes de tratarlo con mucha seriedad, ¿no? Mucha disciplina para saber exactamente en lo que estás invirtiendo y después no te sorprenda, ¿no? Si existen muchas fluctuaciones. Entonces siempre tenemos que entender en lo que estamos invirtiendo para que de esta manera no nos gane la emoción, no nos gane el sentirnos presionados o ver noticias y estar así, ¿no? Entonces creo yo que lo mejor que podemos hacer es mantenernos completamente racionales y saber exactamente por qué invertimos en ciertos instrumentos, ¿no? Entonces tampoco recomiendo mucho invertir en criptomonedas antes de tener una lista de cosas que en mi opinión son muchísimo más importantes que las criptomonedas, ¿no? Y a largo plazo creo yo son mucho mejores y te van a ayudar a crecer tu patrimonio. Y estoy hablando de tener un fondo de emergencia, más o menos de 3 a 6 meses de tus gastos. En caso de que te salga un percance o una emergencia, pues tú puedas resolver esta situación utilizando este fondo de emergencias, ¿no? No necesitas estar invertido en activos muy, muy, muy riesgosos. El punto aquí es preservar este fondo de emergencias, pues para eso, ¿no? O sea, en caso de que salga algo, tú puedas solucionarlo de una manera sencilla y no tengas que acudir a créditos o, no sé, pedir un préstamo personal o gastarte todo lo que tienes de crédito en tu tarjeta, ¿no? Entonces es muy, muy importante siempre tener esto en cuenta. También podrías tú considerar mejor pagar la deuda que tiene altas tasas de intereses, por ejemplo, tarjetas de crédito o esos créditos personales que en este momento en México, por ejemplo, o sea, son intereses que son del 80, 70, 90, incluso más, ¿no? O sea, entonces yo creo que enfocar tu esfuerzo en pagar todo este tipo de deuda para que no te estén cobrando más intereses es mucho más importante. También el generar más dinero de lo que estás gastando, ¿no? O sea, tener un flujo de efectivo positivo para que de esta manera pues tengas dinero para que ese dinero que te está sobrando o ese excedente lo utilices para ahorrarlo, pero también para invertirlo, entonces que poco a poco vaya creciendo. Y también creo yo, es muy importante definir los objetivos de inversión, o sea, tanto a corto, mediano y largo plazo, porque de esta manera vas a saber exactamente a qué instrumentos tú te puedes enfocar y saber exactamente el tiempo o la maduración que tú necesitas de vuelta a esa inversión para tomar ciertas decisiones o cumplir tus objetivos, ¿no? Entonces eso es muy muy importante también. Y ya después de tener todo eso, pues ya podrías empezar a construir un portafolio bien diversificado, construido que se adapte completamente a todos sus objetivos que tengas. Y yo incluso recomendaría primeramente invertir en instrumentos que son más fáciles de entender, ¿no? O sea, como renta fija, instrumentos que son más seguros, como CETES, y ya después empezar a diversificar un poco más buscando otro tipo de instrumentos que a lo mejor siguen siendo renta fija, por ejemplo, SOFIPOS, pero ya te están dando un rendimiento un poco más elevado. Y ya conforme vayas entendiendo cómo funcionan las inversiones, ya te empiezas a adentrar a un poco más complejidad, ¿no? O sea, por ejemplo, bienes raíces, acciones, ETFs en la bolsa de valores, y ya después, ya que tengas así bien construido tu portafolio, puede ser un buen momento para destinar, yo diría, un 5% como máximo en activos que son más especulativos, y eso incluye Bitcoin y todo tipo de criptomonedas. Sí, claro que sí, como comentas, el famoso FOMO, que empieza algún boom de cualquier cosa y todos quieren invertir Ajá. para hacerse rico de la noche a la mañana. Hay que pues tener mucho cuidado en eso y como dices, también que todas nuestras inversiones estén basadas a nuestras metas y objetivos, ya conociendo nuestras metas y objetivos, ya ponerle plazos y saber, dependiendo el plazo, a qué tipo de instrumento y tipo de inversión convendría invertir ese dinero. Creo que todos los pasos que mencionen son súper útiles, creo que les va a ser muy útil a toda la comunidad todo lo que nos estás aportando y pues siempre tratar de
estar teniendo más conocimiento para ir mejorando nuestro portafolio. Como mencionas, hay otras formas también de poder crecer nuestro patrimonio a largo plazo, como la bolsa, cualquier inversión que nos dé un rendimiento bastante considerable sin parecer algo fuera exorbital, porque Ajá. siempre que parezca algo que no es real, pues hay que pensarlo dos veces e investigarlo, ya que hay mucha gente que termina cayendo en distintos fraudes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y como última pregunta, Humberto, ¿cómo consideras que se ha ido desarrollando la educación financiera en México en los últimos años? Creo que poco a poco México se está convirtiendo en un país de inversionista y esto es la mejor noticia que hemos escuchado en muchos años, en mi opinión, porque creo yo que la educación financiera ha crecido de una manera exponencial a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos, y ha sido, yo creo, un factor determinante en que México esté teniendo esta revolución, ¿no? de inversionistas y personas que realmente se preocupan por su dinero y su patrimonio. Por ejemplo, hace unos años, más o menos 4 de cada 1000 personas invertían en la bolsa de valores, ¿no? O sea, que es una cantidad mínima, o sea, un 0.04%, una cosa muy, muy baja. Pero conforme iban pasando los años y sobre todo en el año pasado, o sea, lo que estuvo entre 2020 a principios, ahorita, más o menos, y digo, no es un dato completamente oficial, pero se han abierto hasta 500,000 cuentas en las casas de bolsa, por lo que poco a poco muchas personas pues, tienen ese interés, ¿no? Por las inversiones. Entonces, ha crecido muchísimo. Obviamente seguimos en pañales en cuanto respecta a las inversiones, a comparación de países que son muy, muy desarrollados, como Estados Unidos, que ellos, digamos, el 60% de las personas invierten en la bolsa de valores. Seguimos muy, muy en pañales, pero poco a poco esto va a ir cambiando. O sea, nos falta mucho por recorrer, pero con tanto educativo en internet, con tantos cursos, con tantos blogs, con tantos videos de YouTube como tú y yo, o sea, que hacemos, y es contenido completamente gratuito que está enfocado en finanzas e inversiones, nos ha ayudado muchísimo para que esto sea un poco más democratizado y accesible para todos, ¿no? O sea, las inversiones es un derecho que todos tenemos, o sea, sin duda, si nosotros tomamos esta oportunidad y esta ventaja de este crecimiento que hemos estado teniendo y la facilidad que estas plataformas nos han brindado, creo yo, en muy poco tiempo vamos a ser un muy buen país y un país referente en cuanto a lo que se respecta de las inversiones. Sí, claro que sí. Creo que digo mucho claro que sí, pero sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Por ejemplo, eso de los últimos años, creo que sí están apoyando este tipo de canales, otro tipo de formas de compartir la información, ya sea páginas de Instagram, Facebook. Y creo que al haber tantos canales, pues la persona se puede sentir a gusto en ciertos canales, ciertos no. Entonces da muchas más posibilidades a encontrar lo que estás buscando en cuanto a la información. Entonces, creo que es una gran partida para que esto vaya hacia adelante. Como comentas, creo que también había escuchado eso de las 500,000 cuentas que se habían abierto. Creo que lo dijo un ejecutivo de GBM hace Sí, poquito. ajá. Entonces, qué padre que haya tantos. Y esto lo que ha provocado es que las aperturas sean mucho más accesibles. Anteriormente, creo que en GBM, si no estoy equivocada, que estoy casi segura que es esa cantidad, necesitabas hace unos años como 100,000 pesos para comenzar a Así invertir en es, esta 100,000. plataforma. Y actualmente está a 1,000 pesos, que creo que es mucho más accesible. Y hay meses, temporadas que hasta lo bajan a 100 pesos. Creo que en diciembre Ajá. estuvo a 100 pesos. Entonces ahora no necesitamos mucho dinero para comenzar a invertir. En CETES también son 100 pesos. Hay plataformas desde 1 peso puedes comenzar a invertir. Entonces hay que aprovechar todo eso y que sigamos más y más personas invirtiendo, pues nos va a dar este tipo de beneficios, que podamos abrir cuentas con menos dinero, que nos den mayores rendimientos, que como país otros países también inviertan más en nosotros, porque están viendo que nosotros ya estamos sabiendo de estos temas, estamos invirtiendo en empresas mexicanas, tanto extranjeras como mexicanas. Entonces, pues nosotros seguir tratando de compartir este tipo de información, y las personas que no les guste compartirla de forma pública, ya sea desde páginas, blogs, podcasts, lo que sea, pues compartirla con la gente cercana. Si, no obligarla, claro, pero pues si te pide un consejo, si te está preguntando o ya tiene la duda de saber cierto tema que crees que tú puedes darle un poco de información, puedes dárselo para que cada día más personas estemos
más listas para este tipo de temas y que no terminemos nuestra vida de educativa, salgamos al mundo y no sabemos qué está pasando, no sabemos nada de qué es un Afore, de qué el interés compuesto, los impuestos. Entonces, pues esto nos va a ayudar muchísimo como sociedad y como país. Sí, no, definitivamente es un proceso que es paulatino, pero creo yo que si todos ponemos de nuestra parte y todos nos empezamos a interesar por este tipo de actividades, este tipo de educación financiera e inversiones que tanto hace falta en México, creo yo poco a poco esto va a ser como una bola de nieve, ¿no? O sea, cada vez más y más y más y más personas van a estar interesadas en este tema y esto va a ocasionar que económicamente México esté muchísimo mejor posicionado. Sí, como comentas, totalmente de acuerdo contigo. No va a ser de la noche a la mañana. Creo que en los últimos 3 años ha aumentado muchísimo, entonces ojalá siga con este tipo de cambios y aumentos año con año. Y pues gracias por contestar todas mis dudas, mis preguntas, Humberto. Espero próximamente tenerte en un video algún tema que podamos tener un debate o quieras saber cómo lo manejas tú. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por darnos un poco de tu tiempo. Y ¿cómo te podemos encontrar en tu canal y en tus redes sociales? No, al contrario, Sara, te agradezco muchísimo a ti por haberme dado esta oportunidad de estar con tu comunidad y espero haya podido responder las preguntas y responder algún tipo de dudas, ¿no? que tuvieran las personas. Y me pueden buscar en YouTube tal cual como Humberto Rivera Vida Financiera y en Facebook e Instagram como Humberto Vida Financiera. Así estoy y ahí con todo gusto puedo responder cualquier tipo de preguntas. Estoy poniendo ahí, mucho contenido educativo, tanto en YouTube como en las plataformas de redes sociales. Entonces ahí con muchísimo gusto vamos a estar para ustedes. Okay, entonces ya saben dónde seguirlo, que cualquier comentario o pregunta se la pueden hacer. Yo he visto ya algunos videos desde este tiempo que nos conocemos. Creo que Humberto explica súper bien todos los temas, es un poquito bien de interés compuesto y se los recomiendo. Entonces, les recomiendo mucho que chequen su canal y que vean los temas que tienen interés dentro de él para que lo vean de una forma entretenida, ya que él sí pone todo su energía, trata de que sea un tema no aburrido, o sea, que lo puedas disfrutar. Entonces, pues, ojalá que también puedan darse una vuelta y que poco a poco también más creadores de contenido en este ámbito financiero nos vayamos sumando y haciendo colaboraciones para así ir creciendo todos y mejorando en nuestra calidad de contenido. Sí, no, te agradezco muchísimo, Sara. Realmente es importantísimo estar así todos en el mismo camino y que poco a poco más personas estén interesadas en este tipo de temas, ¿no? Porque realmente son muy, muy importantes para todos nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación, Sara, y espero que muy, muy pronto hagamos otra colaboración, incluso con más personas, para que esto sea una fiesta, ¿no? Una fiesta de inversionistas y esto sea realmente una comunidad completamente unida con el mismo objetivo, ¿no? Que es crecer nuestro patrimonio y tener una mucho mejor situación económica pues para nuestro retiro, ¿no? Nuestro patrimonio. Sí, aparte creo que no sé si todos, pero creo que la mayoría, lo que queremos hacer es tener un impacto en más personas, entonces creo que este tipo de colaboraciones, este tipo de pláticas puede ayudar en esto. Entonces, pues otra vez gracias y pues nos vemos muy pronto, Humberto, y nos vemos muy pronto, Claro que chicos sí. inteligentes. Muchas Hasta luego. gracias. Bye.